última del 23º Congreso Nacional Humanismo, Tecnología y Futuro de la Educación. Señoras y señores, está sentado acompañándonos desde el primer día. Es nada más y nada menos que Patricio Barber Soler, Director Nacional de Educación Pública de Gestión Privada, Social y Cooperativa. Patricio, te invitamos a que subas al estrado. Está el micrófono, es representante, ¿no?, a nivel nacional, y lo tenemos acá desde lo que es el Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Educación de la Nación. Gracias por estar, Patricio. Bienvenido. Muchas gracias, Javier. Agradezco especialmente a Martín y a Marina por la invitación un año más y sobre todo por el trabajo conjunto que venimos haciendo a lo largo de este año desde que asumí la dirección. Un esfuerzo muy grande por mejorar y acercar la gestión privada al resto de la gestión educativa. Fui tomando nota y algunos apuntes de lo que fue sucediendo y de lo que estuvimos conversando, que lo vinculaba con ideas que voy llevando o voy intentando llevar adelante. El primer día se habló de despapelizar, un cambio significativo en esta época. Los que estamos en la gestión educativa sabemos que los papeles nos llevan muchísimo tiempo. Se habló de tiempo para la gestión y tuvimos un cierre en una primera instancia con 3 palabras que resonaron mucho: libertad, libertad, libertad. Freddy habló también de cambio, habló de transformación. El proceso que estamos llevando adelante en la transformación de la secundaria creemos que va a ser revolucionario. Hace 10 años que no sale ningún documento que hable de la secundaria. Es un montón de tiempo. Lo anterior había sido los NAP y los MOA, 2015, y desde ahí hasta acá, poco cambio y poco impulso en la transformación de la secundaria. Y Freddy creo que dejó algo muy claro: tenemos como gestión el foco en los alumnos. Eso es lo que nos mueve. Y creo que eso es lo que nos tendría que mover a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ayer lo dijo, creo, Alejandro en algún momento, y lo dijo también Paola: nosotros educamos para nuestros alumnos, tenemos que poder mirarlos a la cara y poder estar convencidos de que lo que hacemos cada día cuando nos levantamos es por ellos, es por cada uno de esos chicos. Y eso nos obliga a dejar lo mejor de nosotros en cada una de las acciones y de las decisiones que tomemos. Me estoy adelantando al final. Ese dejar todo por nuestros alumnos, incluso muchas veces va a ser oponernos a lo que está escrito, oponernos a la normativa, poder pelear por lo que creemos que es mejor para ellos. Y eso también nos obliga a involucrarnos y participar en la discusión política educativa. Por eso vuelvo a agradecer a IEPA, que siempre está presente en la discusión de la política educativa y tiene un rol principal y preponderante en este momento en esa discusión. Marina pidió que los dejemos hacer, que los colegios puedan hacer lo que quieren, que los colegios puedan hacer lo que saben hacer y que además hacen muy bien. Menos normativismo, dijo, y usó una palabra, y la repitió un par de veces, que fue la palabra coraje. Hace un tiempo tuve una reunión con un grupo de colegios privados sin subvención, bilingües, y ellos me pedían un cambio en la normativa, algo que les diera más libertad, porque ellos querían la libertad. Les dije 2 cosas. Lo primero que hice, porque yo sabía que iba a la reunión con ese petitorio, y voy a tratar de ser correcto, mi mujer me retaría. Herví una media docena de coraje y le dije: lo que hace falta acá no es tanto normativa sobre libertad, porque la libertad no se norma, la libertad se ejerce, la libertad se lleva adelante. No podemos sacar una resolución que diga: a partir del 31 de julio somos más libres. No, a partir del 31 de julio, si quiero, empiezo a ejercer la libertad y empiezo a tomar decisiones en ese camino, y la norma va a venir después. Entonces le llevé esta media docena de coraje y le dije: muchachos, lo que les hace falta a ustedes es este coraje. Dicho con otras palabras, era una reunión más chica y no estaba siendo filmado. Y ayer dijo también Alejandro algo parecido, que lo tenía anotado acá como una frase, y me llamó mucho la atención tener la misma frase o el mismo cuento anotado. Cuando empecé la gestión,
Carlos Torrendel, el secretario de Educación, me dijo: vos tenés que ser el defensor de las escuelas privadas. Y él dice que mi cargo es el del ombudsman de gestión privada. Y empecé el proceso de defensa. Una de las cosas que logramos son que a gestión privada llegaran por primera vez libros de lengua y de matemática. No había pasado nunca en la historia. Y lo logramos, ¿por qué? Porque vengo del sector, porque sé que la gestión privada no es rica, porque sé que el 30% de nuestros alumnos están por debajo del índice de pobreza, porque sé que los resultados de algunas provincias en gestión privada son peores que los estatales de Ciudad de Buenos Aires, o de Rosario, o del centro de Córdoba. Entonces, conociendo el sistema, es que podemos tomar decisiones y mejorar eso. Pero en esta discusión, yo también pedía libertad normativa, de hecho la sigo pidiendo, y Alfredo Bota me dijo una frase que la repitió ayer Alejandro, la repitió, refería a los padres, todos la aplaudimos, pero también la tenemos que asumir como directores de colegios, privados o estatales, pero acá me toca hablar de los privados. Y la frase fue: somos elefantes atados con hilos y sal. La tengo anotada acá desde ya hace unos días. Ese ser elefantes atados con hilos y sal es que tenemos una potencia muy grande. Nosotros actuamos en nombre de nuestras familias y en nombre de nuestros alumnos. Y tenemos una potencia como sector. Somos el 30% del sistema educativo, 29% de las instituciones, 35% de los alumnos. Entonces tenemos que ser escuchados. Ese ser escuchado no significa hago lo que quiero, pero sí hago lo que mi alumno necesita. Y si eso implica discutir una normativa, pelear una normativa, tenemos que animarnos a hacerla. Porque Argentina tiene, además, una serie de normativas que van desde el orden nacional. Cuando uno lee la Ley Nacional de Educación, la Ley 13047, las definiciones del Consejo Federal de Educación, le otorgan a la gestión educativa completa, estatal y privada, muchísima libertad. Después se puede restringir en cada una de las jurisdicciones. Abro un paréntesis, tenemos un abogado que está en este momento estudiando la normativa de cada una de las provincias para ver de qué manera podemos hablar con ellas y que varias inconstitucionalidades que están escritas se puedan defender o atacar y resolver. Entonces sí ir generando esos espacios de mayor libertad, pero bueno, para eso tenemos que hacer el proceso de ir estudiando cada una de las normativas. Pero ¿a dónde iba? Que es una responsabilidad también nuestra, docentes, directores, representantes legales, conocer las normativas a nivel nacional, a nivel Consejo Federal, y actuar también en función de ellos. Ustedes saben que por orden jerárquico ninguna normativa provincial o jurisdiccional puede restringir algo que una normativa nacional nos autoriza. La libertad de enseñanza está autorizada a nivel nacional, entonces podemos agarrarnos de ahí para justificar las acciones que llevemos adelante, siempre que además podamos acompañar con buenos resultados. Hoy estoy en revolucionario, perdón. No, es que los invito, porque hablábamos también ayer, lo que decía Marina de coraje, ayer habíamos hablado con Flavio unos minutos, y Flavio me hablaba de autonomía. La autonomía está, hay que ejercerla, la libertad está, hay que ejercerla. Dentro de lo que estamos trabajando, les contaba que habíamos empezado con los libros, para que llegue también a la gestión privada, y estamos queriendo potenciar al sector en todas las decisiones. Desde Nación tenemos fijado como política que todo lo que salga va a salir en el mismo porcentaje a escuelas privadas y a escuelas de gestión estatal. Esa es una decisión institucional, sí. El PEA, que es el Programa Educativo Anual, que transfiere fondos a las provincias para desarrollar los programas educativos en cada una de las jurisdicciones. El PEA, este año les pedimos por primera vez a las jurisdicciones que incluyan en el desarrollo qué acciones van a hacer con gestión privada. No se hacían gestiones para el sector. Estamos llevando la transformación educativa, se les pidió que también incluyan, van a ser unas 200, entre 200 y 400 escuelas, el 30% de esa transformación lo vamos a hacer con la gestión privada para poder modelizar ese ejemplo. Porque tampoco tenía sentido de ir solamente a la gestión estatal cuando sabemos que lo que es contratos laborales, lo que es responsabilidad civil y demás se ejerce distinto en nuestro sector que en el sector estatal. Estamos impulsando otra vez el funcionamiento del Consejo Gremial
Consejo Gremial no sesiona hace ya muchos años. Tenemos casi todo listo, nos están faltando nombrar las 4 personas por educación. Y sí, con una mirada federal, lo que hicimos esta vuelta fue pedirle, si bien hay una resolución del Consejo Federal que dice que los representantes de educación surgen por decisión del Consejo Federal, era una decisión que se tomaba en una mesa chica. Por primera vez lo que estamos haciendo es nombrar directores de las provincias para darle participación a las provincias también en lo que ocurra en el Consejo Gremial de Enseñanza Privada. ¿Qué va a impulsar ese consejo? Y le va a dar un resguardo a las instituciones y también a los docentes, porque ustedes saben que todo, por ley, todo lo que ocurra en las relaciones laborales tiene que ser aprobado en resoluciones del Consejo Gremial, y eso no estaba ocurriendo, entonces estábamos todos desamparados. Y una de las acciones que estamos llevando adelante también con todo el sector es impulsar un congreso de toda la gestión privada para el año que viene. Es decir, estamos trabajando con todas las asociaciones, incluidos ADOP, todo lo que hace a la gestión privada para tener un congreso y poder decir, señores ministros jurisdiccionales, señores ministros nacionales, como sector estamos presentes, representamos el 30% de la educación, tenemos estas cosas que hemos hecho bien, estas cosas para corregir, pero acá estamos a discutir, abiertos a discutir la política educativa a nivel nacional, a discutir la política educativa para nuestro sector, porque lo que nos interesa, y eso es otra vez la clave, lo que nos interesa es el bien de nuestros alumnos. Es una invitación entonces a tomar ese coraje del que nos hablaba Marina, a tomar lo que decía Freddy de la transformación educativa, lo que dijo Pablo Urquiza de libertad, 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 y que entonces ustedes puedan ejercer en el día a día eso. Si ustedes ven que se traban, lo tienen ahí para discutir, para acercarnos propuestas. A nivel nacional los vamos a acompañar. Muchas veces he ejercido ese rol, se traba algo en una escuela, en una provincia, me llaman, hablo con el director de la provincia y le digo, mirá, esto está trabado, ¿por qué no lo resolvemos? ¿Qué podemos hacer? Y sepan que en este momento en el gobierno nacional tienen gente y tienen una persona que está trabajando para la mejora de todo el sector. Muchas gracias. Es uno de los platos fuertes del Congreso, porque el gran desafío que traemos, la amenaza más grande no es la IA, la inteligencia artificial, es seguir educando como en 1850, ¿sí? Bueno, este hombre desafía a docentes, a directivos y a propietarios. Los desafía bien, ¿no? Desafía a las instituciones educativas ¿a qué? A revisar nuestras prácticas y asumir un rol activo en la transformación de nuestras escuelas. Él es contador público nacional y máster en administración de negocios. Es profesor de la Universidad de Palermo, la UADE, y de la Universidad de San Andrés. Es conferencista y autor de varios artículos científicos y también mucho material bibliográfico. En esa secuencia, entonces, lo vamos a escuchar. Bienvenido, caballero Patricio Gorman, gracias por estar acá. Give me five, give me five. Qué valientes estar 3 días en un congreso de educación y un sábado a la mañana, ¿no? Así que, y sala llena. Así que felicitaciones para ustedes. Y sí, los voy a desafiar. Me toca hablar como outsider, ¿no? Soy el que viene del palo más de la tecnología, si bien soy docente hace más de 20 años. ¿Sí? A nivel universitario, posgrado de educación ejecutiva, grado también. Así que lo único que no di es en el colegio, pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Yo les voy a proponer un pequeño viaje hoy, no les voy a hacer bailar, pero les voy a hacer viajar. Y voy a caminar, ¿sí? Porque soy docente, así que no me voy a quedar quieto. Nuestro viaje tiene 4 grandes partes, una introducción y un cierre. ¿Sí? Vamos a recorrer desde algo del mundo de la educación y cómo se entrecruza con la tecnología.
Pensemos en un portal, ¿no? Como las películas, series de ciencia ficción, un portal donde la gente viaja en el tiempo. Hay un montón de películas que hacen referencia a esto. Me encanta la ciencia ficción, así que viene el caso. ¿Y qué pasa si trajéramos una persona de 1850 al 2025? ¿Qué vería? ¿Qué vería de diferente? ¿Alguno se anima a opinar? ¿Qué cree que le llamaría la atención al viajero del tiempo? ¿Alguien se anima? La tecnología. Más básico, yo creo que más que la tecnología, las luces, ¿no? Luces por todos lados. La ropa, sí, la ropa en 1850 era todo blanco y negro, era la ropa. No, mentira. ¿Qué más? El transporte, totalmente, o sea, en 1850 había algún intento de auto, pero era medio rústico. La comunicación, aparatos, tecnología por todos lados. También los edificios, ¿no? Pensemos en lo básico, la propiedad horizontal, que era algo que no existía, ¿no? Casas, estaban apareciendo las fábricas por todos lados, pero le llamaría la atención prácticamente todo. Se encontraría en un mundo casi extraterrestre. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una cosa que probablemente reconocería. Las aulas. ¿Por qué todo cambió tanto desde la Revolución Industrial y la educación sigue siendo el aula, por así decirlo, un elemento totalmente reconocible por alguien que viaje del tiempo? ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? Si todo lo demás, acabamos de nombrar transporte, edificación, comunicación, ¿cómo puede ser que la educación todavía no haya acompañado esa evolución al mismo ritmo que los otros campos que nombramos? Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar no de lo malo de que no haya cambiado, de la oportunidad para cambiar. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en lo bueno, en la oportunidad, más que en lo que pasó hacia atrás, que no nos importa. Tenemos que pensar si esta educación, de la cual todos somos parte, está lista para afrontar la era en que vivimos, que es una era cada vez más digital. Y esto no es menor. El cambio del contexto es algo clave para ayornar las instituciones. Y el contexto ha cambiado. No desde 1850, desde 1950, desde 1990, desde el 2000. ¿Sí? No se tienen que remontar a 1850, y yo lo hago precisamente para desafiar un poquito más, ¿no? Porque si yo digo no cambio de 1990, dicen, bueno, ahora lo viejo está de moda, ¿no? Y lo viejo funciona, me van a decir, ¿no? No quiero que me digan eso. 1850 no me pueden decir eso. Entonces vamos a cómo es nuestro mundo hoy, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? Y yo creo en la importancia de la palabra escrita, ¿no? El poder de los libros. El libro tiene ciertos valores, ¿sí? Algunos culturales y otros didácticos, que lo hacen un elemento fundamental en la transmisión del conocimiento. A partir de que las civilizaciones tienen libros, es que se ha podido transmitir el conocimiento de manera distinta a la oral. Antes era solo lo que me podía contar alguien, y con los libros se empezó a resguardar el conocimiento y a poder acumularlo y transmitirlo. En el verano estuve en Alejandría y lo primero que hice fue ir a la biblioteca, a la nueva biblioteca de Alejandría. ¿Sí? Soy la única persona que va a un cine, familia necia, que va a un lugar tan lindo, y la primera parada es la biblioteca. ¿Sí? Creo que tienen un valor, por lo menos yo, me encantan esas cuestiones, y casi todas las ciudades donde voy a una biblioteca porque se vive, se respira cultura, otra cosa, historia también. Entonces, la importancia del libro ante una realidad no argentina. El contexto argentino
no voy a entrar en profundidad ahí porque algo han comentado y todos lo conocemos mejor, pero en Estados Unidos casi la mitad de los norteamericanos no leyeron un libro en 2023. No estamos hablando limitación de recursos, no estamos hablando pobreza, estamos hablando situación cultural, realidad cultural. En Argentina pasa algo parecido, aunque la estadística es un poco más vieja y se está dicho de otra manera, ¿no? La mitad de la población, lo positivo, leyó al menos un libro, y la otra mitad no. Así que estamos parecidos a Estados Unidos. Y una frase que le robé a Roberto Igarza, un reconocido catedrático, que pasamos de leer libros a consumir burbujas de ocio. La frase burbujas de ocio, hay un libro con ese nombre, encapsula esta serie de momentos que cubren un video de TikTok, un video de YouTube, un post de Instagram, un video de lo que sea, que se consume en 3 o 5 minutos. En lo cual apenas empiezo a sumergirme en un libro. 3 o 5 minutos de lectura son como insuficientes, aunque es un buen comienzo, ¿no? Pero normalmente leo y menos de media hora como que no logro ni siquiera meterme en lo que estoy leyendo. Pero el mundo hoy consume, el mundo, los chicos, ¿no? Nosotros también, pero principalmente los chicos, consumen burbujas de contenidos. Y esto tiene consecuencias. No leer tiene consecuencias en nuestro nivel de conocimiento y comprensión. Algunas estadísticas preocupantes que básicamente menos de la mitad de los alumnos entienden lo que leen. Uno lo dice y suena raro. Claro, si no leen, ¿no? Si uno no ejercita el músculo, después es difícil entender lo que leo, ¿no? Cuando me obligan a leer. Y es lo que un poco nos pasa como docentes a cualquier nivel, absolutamente a cualquier nivel. Se habla de una crisis de la lectocomprensión, ¿sí? Chicos de tercer grado estamos hablando, ¿no? O sea, si no leen ahí y no ejercitan ahí, claro, después que no nos sorprenda que de grandes no leen. No solamente en primaria, sino en secundaria pasa algo muy parecido y se habla, digamos, una encuesta me resultó muy interesante cuando estaba preparando el material, que los padres dicen que los hijos saben leer muy bien y los docentes dicen no entienden nada. Literalmente, creo que la estadística era 74% de los docentes dicen los chicos no entienden de secundaria y los padres 70% dicen sí entienden. ¿Sí? Hay como una brecha digamos, sobre el mismo tema de puntos de vista que preocupa. Entonces tenemos problemas a todo nivel y esto surge de una encuesta que coordino en la UADE de consumo de medios y tecnología que explica un poco el por qué pasa todo esto, ¿no? No termina de ser la única explicación, pero los encuestados manifiestan tener al menos 5 dispositivos en promedio, ¿no? Dispositivos, laptop, smart TV, smartphone, smartwatch, tablet, laptop, lo que sea, ¿no? Dispositivos tecnológicos para consumir lo que sea digital. Usan aproximadamente 3 aplicaciones distintas de videollamadas. Tienen en promedio 7 redes sociales. 7 redes sociales distintas. Porque uno dice, bueno, TikTok, Instagram, YouTube, ya está. 7 aparecen en Snapchat, aparecen TikTok, LinkedIn, ya empiezan, no tanto el colegio, pero más adelante entra con fuerza. Y tienen un promedio de casi 5 aplicaciones de streaming o abonos, Spotify, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vemos esto, que estos son millennials AMBA. Quiero comentar eso, no es una encuesta nacional por el momento, estamos pensando en ampliarla, pero por el momento es algo que empezó en la pandemia a traquearse y nos sirve mucho de referencia de qué es lo que está pasando. Cuando uno ve esto, que es el usuario promedio, es decir, hay uno que tiene 10 redes,
¿no? Y otros que tendrán 2 o 3. Pero en promedio, vemos esto, explica muchas cosas. Nuestro mundo, nuestro contexto, es un contexto con un 80% de los adultos, de vuelta, números promedio, que tienen smartphones. Y decir smartphone, digo smartphone y algún tipo de conexión, ¿no? Digo, hoy son casi inseparables, smartphone más Wi-Fi. Y ya la inteligencia artificial generativa está siendo utilizada, datos de la semana pasada, por más de 700 millones de personas por semana. Poco, mucho, es algo que tiene 3 años de existencia, menos de 3 años. 710% de penetración global, más o menos, 8. No está nada mal. Con lo cual este aparatito es el primer producto tecnológico universal. ¿Por qué? En el mundo hoy hay más o menos 1.500 millones de computadoras, la mitad están en empresas, la mitad están en hogares, pero de estos aparatitos hay 5.000 millones dando vuelta. En el mundo hay 8.000 millones de personas, promedio, ¿no? 5.000 millones de aparatitos. Quienes no tienen estos, chicos muy chiquitos y por ahí gente muy mayor que no los maneja ya por decisión, ¿no? Entonces, claro, uno dice, los chicos no leen, los chicos no. El mundo es este. Entonces, el incentivo está por utilizar este aparatito que además tiene capas de servicios digitales que se le agregan como ChatGPT, ¿sí? Que justifican que estén todo el tiempo usándolos en desmedro de otros medios, porque el día tiene 24 horas. Yo no puedo leer 5 horas y usar el smartphone 5 horas. Tengo que decidir qué voy a hacer esas 5 horas y adivinen qué eligen los chicos. ¿El libro o el smartphone? El smartphone. Tristemente, o no, es la decisión que toman. Más preocupante aún, y este es Yuval Harari, autor de uno de los libros más interesantes de los últimos tiempos en relación a la historia y un crítico de la historia reciente y no tan reciente, dice que la IA hackeó el sistema operativo de la civilización, que es precisamente el lenguaje. ¿No? Y es fuerte la frase, ¿no? Es medio apocalíptico con respecto a la IA y dice, si no tenemos cuidado, la IA es un tsunami y no va a llevar puesto. Pero piensen en esta frase, que me parece que es su frase más fuerte con respecto a la IA, es la IA nos hackeó nuestro sistema operativo, que es hablar, es escribir, es el lenguaje. ¿Sí? La IA no es nueva, ¿no? Y no los voy a aburrir con esto, prometo, sábado a la mañana. La IA tiene 70 años. Yo trabajo con gente de IA hace 10, 12, 15 años, pero eran bichos de laboratorio, ¿no? Que estaban programando, mirá, hice un algoritmo para no sé qué, y claro, lo entendían solo ellos, ¿no? O sea, tenían que hacer fórmulas, planillas, programas especiales instalados, enormes bases de datos, lo entendían ellos y te contaban la conclusión y medio que, bueno, vuelvan al laboratorio, ya está. Y hoy está en manos de todos. ¿Por qué? Porque la interfaz no es manejar un programa de computación, es hablar, es escribir. Eso cambia dramáticamente la importancia de la tecnología en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, con respecto a la tecnología, hay 2 grandes cosas que quiero que se lleven. Uno es que la IA está considerada una tecnología de propósito general. Es decir, hay tecnologías que sirven para una sola cosa, se usan para esa cosa, ya está. No está mal, no es crítico. Hay otras tecnologías como el fuego, la electricidad, que irrumpieron distintas disciplinas. Cuando el hombre de las cavernas descubre el fuego, bueno, descubre cómo, ¿no? Lo descubre la fuerza, ¿no? Cuando caían los rayos y aparece el fuego, pero lo usa para calentarse,
para defenderse de los animales, para cocinar, para un montón de usos que hoy los clasificaríamos como casi distintas industrias, ¿no? Pero bueno, no había industrias en las cavernas. La electricidad cumplió un rol parecido. Cuando veía algo de los primeros hoteles en Nueva York que tenían electricidad, ¿no? Entonces, había carteles que le indicaban a la gente, porque hasta ese momento había velas, ¿no? Con queroseno, entonces había que encenderlas con un fosforito. Instrucciones para usar la electricidad había, ¿no? Así como hay hoy para el Wi-Fi, en algún momento va a dejar de haber instrucciones para Wi-Fi, va a dejar de haber instrucciones para... Pero en ese momento decían, por favor, presione este botón para encender la luz, no le ponga un fósforo, no encienda como la lámpara porque se pudre todo. ¿Sí? O sea, la gente no sabía para qué servía. Y sirvió para muchísimas cosas, entre ellos para alargar la jornada laboral. Dejémoslo ahí. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la gente trabajaba hasta que había luz natural. No podía trabajar a luz de vela. Con la electricidad de repente se amplió el espectro del trabajo y de tantas otras aplicaciones que hoy usamos a diario. Hoy no entramos a lugares y decimos, uy, hay luz, qué bueno. Tampoco nos sorprendemos con Wi-Fi, uy, hay conectividad, ay, qué sorpresa. Esperamos que haya luz, esperamos que haya conectividad. Este es nuestro mundo de hoy. La IA está empezando a meterse en tantos campos de nuestra vida que está transformándose en una tecnología de propósito general, que no es propia de ninguna industria, es propia de todas. Y se está viendo lentamente cómo se ve. ¿Por qué? Por lo que decía Harari. Porque es hablar. Es fácil, tiene una facilidad natural, intrínseca, de meterse en todos lados. Segundo punto importante, que nos tiene que preocupar mucho a todos los que estamos acá, es que de todas las revoluciones tecnológicas que hubo en el pasado, es la primera que afecta principalmente a los profesionales. Todas las demás, la electricidad, la máquina a vapor, los trenes, ay, pobres los choferes, ay, pobres los que llevan los carruajes a caballo, ahora hay autos, uy, después hay trenes, después hay fábricas, automatización, pobres, se quedan sin trabajo, ¿no? O van a tener que hacer el famoso reskilling, ¿no? El reaprendizaje para hacer otra cosa. Esta no, esta es nuestra. En un listado que salió recientemente de los trabajos más afectados por la IA y de los menos afectados son todos trabajos manuales. El plomero, el techista, el gasista. Eso no les importa la IA. Sí, el techo lo tengo que ir y clavar, no hay ningún robot que se trepe por ahora, ¿no? Que se trepe y que clave las tejas, no hay. Sin embargo, entre los trabajos más afectados por la IA, leyendo el listado lentamente, aparece uno de mis trabajos de profesor de escuela de negocios. Entre los 40 más afectados. Y otros 2 profesores también. A nivel universitario se centra el informe. Pero esta revolución nos afecta a todos nosotros. No a alguien ajeno que, ay, pobre, bueno, que haga un curso, que aprenda. Entonces, nos toca de otra forma. Ese es nuestro contexto hoy. Es un contexto difícil. Entendemos con esto por qué cuesta tanto esto de la tecnología. Entonces vamos a la educación un poco más. ¿Quién es este señor? Si alguno lo conoce, me caigo desmayado acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este fue mi profesor de inglés durante 4 años en el colegio. ¿Sí? Tuve la fortuna de estudiar afuera en la secundaria. Este señor Edward Rowe, ¿sí? Irlandés, ¿sí? Ya con la cara más o menos. Y el señor Edward Rowe, ¿qué hacía conmigo y con todos los demás alumnos? Nos mandaba a leer un libro cada 3 semanas, durante todo el secundario. Y tenía no solo que leerlo era la parte fácil, ¿no? Tenía que hacer un book report, que tenía que hablar de sueño, tengo pesadillas todavía con los book reports, protagonista, antagonista,
el desarrollo de la historia, la conclusión, los recursos que usaba. Cada 3 semanas religiosamente agarraba un listado de libros impresos de la biblioteca y te decía Patricio, toca Dr. Jekyll and Mr. Hyde, te toca Moby Dick, te toca... No tiraba novelas, y se aseguró que en 4 años leyera lo que él consideraba una formación cultural indispensable de libros para saber. Y yo, como todo adolescente, era medio rebelde. Miren lo que era mi rebelión. A mí me gustaba Stephen King, ¿no? Entonces yo iba a la clase de inglés y llevaba mi libro de Stephen King y lo ponía ahí arriba del banco. Y era mi rebelión, ¿no? La clase decía, mirá, para que él lo viera. Y él pasaba por el aula y decía, seguís leyendo esta basura. Le dice, sí, obvio, no sé qué. Pero internamente, y hoy, varios años después, creo que él decía, yo ya gané, porque está leyendo por placer. ¿No? Entonces, si bien me cargaba y me decía, deja leer esa porquería, me los leí creo que todos, ¿no? Los de Stephen King. Y Stephen King es uno de los autores más prolíficos de los últimos 40 años, creo que escribe, no sé, a razón de 2 o 3 libros por año, a veces, una barbaridad. Y no veía la película y la serie, porque no había, leía el libro. ¿Sí? El libro, versión original, en inglés. Yo creo que él ahora está festejando. Me comuniqué con él varios años, hace unos cuantos años, por Facebook, obviamente, que es un poco lo que usa. Me costó encontrar la foto, esta es su foto de perfil de Facebook. Pero como profesor, logró encender una pasión en mí, que hoy, y sé que hablaron algo de esto en las últimas 2 jornadas, aunque no pude estar, que es una parte importantísima de lo que tiene que hacer el docente, aún en estos tiempos de tecnología tan difíciles como los que nombramos recién, ¿no? Y acá les hago una pregunta, y si alguno quiere tirarse, ya son todos expertos en el tema, así que es difícil, pero ¿para qué sirve la educación? ¿Para qué les parece que sirve la educación? ¿Alguno se anima? Puede ser sin micrófono, puede ser gritarme algo, no pasa nada. ¿Para qué sirve? ¿Para qué educamos a los chicos? No pueden decir acá que no tienen un punto de vista, ¿eh? Para promover a la persona. Gracias, Patricio. Muy lindo nombre tenés también, ¿eh? Para desarrollar el pensamiento. Para desarrollar el pensamiento. Desarrollar el pensamiento, promover a la persona. ¿Qué más? El máximo potencial. El potencial. Transmitirle cultura, porque lo estamos educando. Recursos. ¿Qué más? Motivarla. ¿Qué más? Formarlo. Transformarla. Capacidades críticas. Me encanta. Todo esto. Justo esta semana, un gran divulgador tecnológico, Santiago Viniquis, me spoileó una parte de la charla. Pero entonces sacó en su red que se llama El Futuro en Construcción. La charla de esta semana es de educación. Si no la vieron, véanla, está muy buena. Y él dice, aprendemos por 2 motivos. Y retomo un poco esto. Primero, el extrínseco, el que viene de afuera, es tengo que aprobar. Y luego por una nota. ¿Sí? Y eso está bueno, por un lado. Por otro, me obliga a no equivocarme, ¿no? Porque si me equivoco, tengo nota más baja, y si tengo nota baja, no apruebo. Me la llevo a la materia, tengo que recuperar. Mis papás me dicen cosas porque no se pueden ir de vacaciones por mi culpa. Entonces, tiene una serie de connotaciones micro y macro, la nota, ¿no? Y este miedo que genera el tema de la nota en los alumnos. Pero ese es un motivo por el que aprendemos. La otra, que es la que contestaron ustedes, qué suerte que dijeron eso y no por una nota, ¿sí? Es esto de aprender, de incorporar conocimiento, de desarrollarse como persona, donde el foco está en adquirir ese aprendizaje, aunque no lo entienda la primera, la segunda, la tercera vez, y lo entienda la cuarta. Fallar en el proceso de incorporación de algo nuevo es normal. No sé, yo sigo jugando al fútbol
con muy relativo éxito, por no decir poquísimo éxito, pero lo sigo intentando. Fallo una y otra vez. Y no por eso dejo de jugar. Es natural equivocarse y ser malo en algo. Bueno, por ahí no tan malo, pero digo, lo sigo intentando, porque creo que sigo aprendiendo. Y ahí está la magia de hacer algo por motivación propia, donde fallar es natural. Esto, espero que la charla no la vea mi hijo, que me va a decir, papá, vos dijiste que fallar era natural, me fue mal en esta prueba, ¿sí? Por favor, no me... Pero no digamos nada. Entonces, Bilinqui, digamos, trata este tema, ¿sí? Y yo, esto es... Yo me voy a hacer una remera, y el que quiera voy a poner una tienda online, creo que hay muchos de ustedes acá que... Yo me recibí en el año 99, Google... 99 no, terminé el colegio en el 94, la universidad en el 99. Yo me recibí, Google es del 98, no había Google y ciertamente no había ChatGPT. Tendríamos que tener un plus, ¿no? No digo un plus salarial porque no quiero crear un problema acá, digamos, ¿no? Pero eso sería una grieta más. No, por favor. Pero algo muy interesante que aparece acá es el concepto de cuando yo me equivoco y me sigo equivocando y lo intento a pesar de eso, desarrollo algo que se llama disciplina, que me obliga. ¿Qué es la disciplina? Es eso que me lleva, que me impulsa a seguir intentando buscar una recompensa que sé que está en el futuro, que no es inmediata, que en algún momento lo voy a lograr. Entonces, cuán importante es que los chicos trabajen por una motivación intrínseca, que aprendan por querer aprender, y no por la nota, por aprobar, por zafar, etc., sino por el hecho de querer desarrollarse y de querer apropiarse de ese conocimiento. Porque eso es disciplina, lo otro es zafar. Y hoy nunca fue más fácil zafar con Google y con la IA generativa. Nunca fue más fácil zafar. Lo dice Vicky, de vuelta, no voy a repetir todo lo que dice en el podcast, para eso está en el podcast, pero habla de estadísticas de gente que usaba Google para estudiar, para buscar las respuestas. El rincón del vago, ¿no? Es otra. Sí, el nombre ya es polémico, ¿no? O sea, lo hablo y ya es indefendible. Si escribiese eso en el buscador, y ya me autoincrimino, ¿no? Con eso. Respuestas.com sería, pero el rincón del vago ya es polémico. Entonces, digo, esta es la importancia de desarrollar la disciplina, ¿no? Que me lleva al valor de la educación, y voy a contar algo muy personal ahora. Ese es mi abuelo. Y mi abuelo tuvo una serie de infortunios personales, quedó huérfano a los 10 años, pudo apenas terminar la escuela primaria. ¿Sí? Vincent, le decía yo Vicente, una gran persona. Pudo apenas terminar la educación, el colegio primario, se casó muy joven y lo tuvieron a mi papá. Esta foto es toda de la misma época, ¿no? No se rían ahora de la mía, por favor. Y mi papá estudió, se recibió con muchísimo esfuerzo de mis abuelos, estudió Administración de Empresas en la UBA, hizo algún posgrado de negocios, que no me acuerdo a dónde exactamente, pero logró un posgrado, debe haber sido en los 80, cuando todavía no era lo general. Y aparezco yo, son las 3 fotos del mismo día, las busqué, ¿sí? Ese era yo, sí, en algún momento, ese pelo, no sé a dónde quedó, pero, y yo soy contador, hice un MBA, hice un programa ejecutivo en Harvard, gracias a una universidad que me mandó ahí, escribí hasta ahora 3 libros, y por ahí algún otro en camino. Entonces, como que en mi familia, ¿por qué cuento esto? Digo, no voy a sacar el currículum, creemos en el valor de la educación como fuente de prosperidad, de desarrollo. Creemos que si estudiamos más, las cosas van a ser más fáciles en la vida. Y mi papá nos dio un mejor pasar que el que él tuvo de chico, y yo intento todos los días darle un mejor pasar a mi familia que el que yo tuve, que ya fue superior al anterior. Entonces, hay una creencia fuerte, arraigada en la familia,
que la educación tiene un sentido a futuro, de desarrollo. Creemos que nos abre la puerta para un buen trabajo, para poder comprar un hogar, tener una familia y sostenerla, quién sabe tener un auto y tener algunos ahorros para el futuro. Creo que, me animo a decir, casi todos nosotros, que estamos acá un sábado de la mañana hablando de educación, compartimos esta creencia de que a mayor nivel de educación o mejor educación, uno tiende a aspirar a un mejor futuro. Es importante esta creencia, porque es un contrato social fuertísimo. Les pregunto, si podemos hacer un pequeño ejercicio de levantar la mano nada más. ¿Quiénes entre ustedes lograron un nivel de educación superior al de sus padres? ¿Podrían levantar la mano, por favor? No me imaginaba esto, pero veo como un 70% de las manos levantadas. Y entonces me animo a decir que probablemente compartan esto que dije de la relación entre, y veo cabezas que se mueven, gracias. Ahora, segunda pregunta más polémica. ¿Quiénes creen que sus hijos los van a superar a ustedes en cuanto a nivel de educación? Son menos las manos, pero veo como un 40% de las manos levantadas. No tengo el manómetro. Sí, pero bastante. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué optimismo! Porque entonces ustedes creen que este contrato no está roto. Que este contrato social que habla de mejor educación me da acceso a un mejor futuro, sus hijos, nuestros hijos, lo van a llevar adelante. Es interesante, y diría en el mundo de hoy que vivimos tan incierto, es hasta valiente. Se hablaba de coraje, Patricio rescató esa palabra de días anteriores. Creo que es tener muchísimo coraje hoy embarcarse en una aventura de capacitación hacia futuro. Sí, pero no creo que los padres de nuestros alumnos hubiesen levantado la mano. Fuerte. Bueno, veremos. Dijo, para los que no se escucharon, que no sé si los padres de los alumnos hubieran levantado la mano. Como, interesante, ¿no? Interesante, polémico, por ahí la muestra acá está muy cegada, ¿no? Pero no importa, el ejercicio vale y el comentario también. ¿Alguna duda, no? ¿Nos genera esto? ¿Sí? ¿Qué pasó entre mi padre y mi hijo? Y yo no sé si mis hijos van a querer aspirar a mayores niveles de educación que los míos o iguales. Yo le subí un poquito la vara, ¿no? Pero yo no los presiono, ¿no? Es decir, mi hija entró a la universidad ahora, empieza el año que viene, sin presiones mías. Pero bueno, a mí, cuando estaba viendo qué estudiar, mis padres me sugirieron una formación universitaria y yo estaba viendo todas carreras que eran terciarias, ¿no? Me dijeron, fíjate, ¿no? Porque, y vuelvo atrás, ¿no? ¿A dónde está? Quizás en algún momento de tu vida vas a querer sostener una familia y es difícil, ¿no? Entonces me empujaron a lo universitario. Y lo agradezco, ¿no? Pero bueno, la incertidumbre. ¿Qué recibimos nosotros, no? ¿Qué nos trajo? Hasta ahora hablamos un poco de las motivaciones, de la crisis actual de lectura, que es la base de la educación, la lectura, ¿no? O sea, de un poco del contexto. Vamos a meternos ahora en la herencia educativa que recibimos. Acá no hablamos de gobierno, de gestión, hablamos de modelo desde 1850, por así decirlo, ¿no? Entonces, el modelo es el que todos conocemos. Profesor adelante, profesor, fuente absoluta del saber. El oráculo de Delfos, un poroto al lado del profesor. ¿Sí? Se las sabe todas el profesor. ¿Sí? ¿No? Hoy, cada vez sabemos menos con respecto a las demás fuentes del saber que hay. Porque ¿saben quién se las sabe todas? ChatGPT se las sabe todas. Pregúntenle algo, tiene una respuesta para todo. Y encima nos dice, ¡qué buena
pregunta, Patricia. Hoy me desperté, necesitaba un golpecito en el ego, chateé un rato y ¡vamos! Me paré enfrente de la ventana así, ¡vamos! El mundo es mío. El profesor, el docente, ya no tiene más este rol de fuente absoluta del saber. Quizá, bueno, vamos a hablar un poquito más. Esta es una foto no de 1850, perdón, no conseguí de 1850, por ahí porque no había fotografía de esta calidad aún. Esta es de 1892, ¿sí? De Boston, creo, si mal no recuerdo. Pero los desafío, le pongo color con una aplicación de IA y me dicen hay más tecnología que en mi colegio algunos. ¿Sí? Sí, perdón, no quiero. Sí, terrible. Entonces, claro, la educación, este modelo de educación, ¿cómo nace? Nace en la revolución industrial, ¿no? Y nace, ¿sí?, la educación como una extensión de la fábrica, donde hay que enseñarle y había que tener a los alumnos alineados con un horario rígido, cualquier semejanza con la actualidad, ¿sí? Los estudiantes eran como un engranaje que pasaba por etapas predefinidas, iban aprobando y formándose todos vestiditos iguales. Eso no cambió. No cambió. El maestro, como dijimos recién, fíjense cómo está parado. Esta es la verdad. Lo que yo tengo en la mano, que era un libro, ¿sí? El aprendizaje era una calle de un sentido único. Curiosidad, indagación, no había. Era escuchar, absorber, aprender. Ni hablar los cuentos que yo recibí de mi mamá, por ejemplo, que me contaba que las maestras le pegaban con una regla, ¿no? En algún momento. Y me contó una vez que, no digo dónde estudió para no generar polémica, pero en un buen colegio, que le fue a pegar y ella corrió la mano, ¿no? La que se armó. Pero sí, era terrible. Entonces, digo, de ese rol del castigo, de la nota del maestro que sabe todo, a hoy, ¿no? Con un modelo de evaluación en gran parte memorística, ¿no? Los obligamos a los chicos a aprender conceptos. ¿Y qué estás estudiando? No sé, pero estoy estudiando. Es el resumen del resumen del resumen. Y me tengo que acordar de esto porque me van a preguntar o multiple choice o desarrollar y tengo que aprender esto. Reproducir información. De hecho, el otro día creo que mi hijo estaba con un tema de revolución industrial y dije, uy, no, mejor no me meto porque me empezaré a preguntar. Poco lugar para la creatividad, para la interacción, para la charla. Algo de lo que contó, mucho de lo que contó Laura Lewin hace un par de días, ¿no? No es ese el modelo más común. Y los estudiantes, fíjense acá están, un zoom, era absorber, esponjitas que tomaban lo que se les decía, lo aprendían y no mucho más. Se transformaban en muy dependientes del conocimiento externo, de una verdad revelada. El modelo de 1850 tenía muchísimo más lógica para crear empleados fabriles obedientes y no emprendedores empoderados que puedan desarrollar empresas nuevas, que tengan impacto en el medio ambiente, positivo, social, etc. No se les enseñaba eso a los alumnos. Salta un poquito más. Hoy, ¿cuánto se enseña de esto? ¿Cuánto foco le pongo a que los alumnos entiendan algo de finanzas? Hay algo. Sé que hay programas emergiendo en los últimos años de educación financiera básica, pero ¿cuánto se hace con respecto a lo importante que se vuelve cuando salen del colegio y quieren tener una empresa y no tienen ni idea cómo son las finanzas? Un emprendimiento, no entienden una lógica. No, bueno, pero para eso está la universidad. Está bien, siempre hay algo después, ¿no? En el fondo, el modelo de crear empleados fabriles hoy ya no sirve, ¿no? ¿Qué necesitamos? Esta es una empresa hoy, ¿no? Más con la onda post-pandémica de trabajar en la casa, ¿no? Fíjense en hojotas, muchas veces tomando la mascota, las plantas. O sea, fíjense lo distinto que es esto
de esto. Y seguimos educando de una forma muy similar. ¿Qué pasó? ¿O qué no pasó? ¿No? Entonces, quizás sea momento de repensar juntos esta dinámica de educación, de pensar qué tipo de ciudadanos estamos preparando y creando. Y la IA es nuestro último enemigo, o sea, no es el enemigo ni Google ni la IA, nada. Somos por ahí nosotros mismos con este modelo un poco arcaico de educación. En este mundo atravesado, ¿sí?, de digitalidad hiperconectada con inteligencia artificial, las preguntas son mucho más importantes que las respuestas. Y nosotros a los alumnos les enseñamos respuestas. No les enseñamos a hacerse preguntas. Muchas veces, ¿no? Y estoy generalizando, porque acuérdense que estoy acá para desafiarlos, ¿sí? Y desafiarme a mí también. Yo también soy docente y me pasa lo mismo que a todos nosotros. ¿Cuán difícil es lograr que nuestros alumnos hagan buenas preguntas? Es dificilísimo. Anoche una amiga que sabía que estaba en esta charla me mandó un video, un post de Instagram, de una maestra de tercer grado que le dio una consigna a sus alumnos de hacerle preguntas a Dios, de escribir una cartita a Dios, ¿no? Tercer grado. Las preguntas fantásticas, ¿no? Y uno ve como chicos de 8 años, más o menos, las preguntas eran: Dios, ¿diseñaste las jirafas así o fue un accidente? ¿No? Bueno, Dios, ¿por qué dejaste de crear animales nuevos? Está buenísimo, porque bueno, claro, el león, la cebra, la jirafa, el caballo, ya está, se acabó. ¿Por qué no hay más animales? Chicos de 8 años, después le preguntaban: Dios, ¿vos sabés de las invenciones antes que ocurran? Ojo con esa, ¿eh? Por ahí ChatGPT, Dios ya la tenés, ¿eh? GodGPT. Y me acuerdo, había otras preguntas muy buenas. Una dice: Dios, muchas gracias por mi hermanito menor, pero yo te pedí un perrito. La inocencia, pero también la frescura que muchos de nosotros ya perdimos y perdemos porque pasamos por 12, 15, lo que sean, cantidad de años, de acuerdo hasta dónde lleguen, de un sistema que no nos enseña a hacer preguntas, sino a estudiar contenido para dar respuestas. Y de repente aparece una aplicación, una tecnología que se dedica a ¿qué? A dar respuestas. ¿Y de qué nos disfrazamos ahora? Si yo vengo aprendiendo a dar respuestas, y esto da respuestas más rápido y mejor que yo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hago? ¿A dónde me meto? Bien. No los quiero deprimir un sábado a la mañana, así, ahora vamos a terminar, vamos pum para arriba, con el desafío que nos plantea la IA, ¿no? La IA en este esquema, en este mundo moderno. Me gusta siempre contextualizar, ¿no? Entonces, digo, la digitalización hiperconectada con esta capa de servicios por encima, que son la IA y demás, genera un desafío grande. ¿Cómo pasamos, y Laura Lewin habló mucho de esto, del contenido a la experiencia? Que no quiere decir rompamos la currícula, rearmemos todo, usemos esta libertad de la que se habló antes para rehacer todas las materias. No, es pensar en una nueva forma de entregar estos contenidos al alumno para que el mismo contenido pase de un aprendizaje memorístico estático a una experiencia educativa. Pero tengo que enseñarles los contenidos. Tienen que aprender las currículas los chicos. Y más adelante en las carreras universitarias, el mismo problema se repite. Hay un programa, a nivel universitario está la CONEAU, que tengo que decir el programa, lo tengo que registrar. Pero tenemos un rol, podemos aceptar, podemos pensar en un rol distinto para el docente. Porque hay evidencias que el uso de la IA tiene impactos positivos en el trabajo grupal. Y este es un paper, no se ve ahí en detalle, después van a poder acceder a esto, pero muy reciente, tiene un par de meses, que llamó, que se hizo un experimento con más de 700 trabajadores de una empresa, y lo hizo un
una persona que es especialista educativo, Ethan Mollick, que tiene un blog muy interesante sobre, en parte, educación, pero también tecnología, y otras personas, ¿no? Y analizaron 4 grupos de trabajo. Una persona trabajando sola, una persona trabajando con IA, un grupo trabajando solo y un grupo trabajando con IA. Y midieron las diferentes métricas de cómo había salido el mismo pedido a los 4 grupos. Un experimento de más de 700 personas es estadísticamente representativo, lo compartió Harvard. ¿Sí? Lo hizo Harvard en contexto de una investigación bien efectuada. Y las conclusiones son, primero, siempre hubo la peor performance con el empleado solo. El empleado con IA, ahí en celeste, en el cuadro de arriba a la izquierda, trabajó un poco mejor que el estudiante solo, que el trabajador solo. El grupo sin IA trabajó un poco mejor que el empleado solo con IA. Y el que mejor performance tuvo, una brecha de calidad, alguno diría mínima, pero una brecha al fin, estadísticamente representativa, trabajó mejor que el equipo sin IA. Con lo cual, el que mejor resultados tuvo fue el grupo de personas trabajando con IA. Cuando uno busca, vamos a analizar el 10% de mejor calidad de los trabajos que se les pidió, ahí las diferencias son mucho más grandes a favor del equipo trabajando con IA. Es el gráfico de arriba a la derecha, donde se ve que la barra color salmón es la más alta por lejos. ¿Sí? Y abajo se midieron también aspectos blandos, ¿no? De cómo eran las emociones negativas al trabajar y positivas al trabajar. Y básicamente una relación casi directa a lo que comenté recién de la calidad. A medida que iba cambiando de grupos, el trabajador solo se frustraba mucho. El trabajador con IA se frustraba un poco menos, pero se frustraba. El grupo solo se frustraba un poco más. Y el que menos se frustraba era el grupo con IA. ¿Por qué? Porque no había nada que no le saliera. En un grupo siempre hay alguien que sabe, y además, si no sabemos, podemos recurrir a la IA. Entonces, frustración baja. Y los sentimientos positivos de esperanza, de que bueno, esto está saliendo bien, estamos avanzando, estamos aprendiendo, etc., seguían el mismo patrón. A medida que iba subiendo de grupo a grupo, cada vez había más sentimientos positivos con respecto a la labor que efectuaba. Es una investigación fuerte, porque lo que dice es que el uso de tecnologías como la IA generativa en el trabajo y trabajando en grupo, que es como se trabaja, ¿no? Generalmente hay poca gente que trabaja sola, aislada, en una tarea, tienden a tener un impacto positivo en calidad y positivo en sentimientos que tenemos durante el trabajo. No es menor este punto, ¿no? Pautas para este mundo, ¿no? Y este programa entendió todo. ¿Alguien se acuerda de Jeopardy? Que había que contestar con una pregunta. Yo creo que lo hackeó la inteligencia artificial antes que supiéramos. Tiene más de 30 años este programa. Pero era difícil, ¿no? Porque uno sabía la respuesta, decía, ¿quién es fulano? Tenía que decir, o ¿qué es tal cosa? Y la respuesta ya estaba. Es muy parecida a nuestra realidad hoy, donde tenemos más que hacer las preguntas correctas, porque las respuestas están. Y están accesibles al borde de nuestros dedos. Inclusive las podemos hacer por voz. Lo que es difícil, y no espero que lean eso en detalle, ahora se los comento y les quedará para investigar, uno de los temas para investigar, que hay que saber preguntarle a la IA. Mucha gente que prueba la IA la abandona y dice, no me anduvo. No, funciona mal. No me contesta las cosas que yo le pido. Yo diría, puede ser, siempre hay un margen de error, la IA es un sistema probabilístico que transforma su pedido, ¿sí?, en tokens, que son pequeños pedacitos de datos,
y los busca contextualizados y estima que es la mejor respuesta a lo que ustedes escribieron. Es algo, por eso siempre tiene una respuesta. No quiere decir que la respuesta sea correcta, pero siempre tiene una respuesta. Mientras más preciso pregunte, mejor me va a responder. Se hablaba de prompt engineering como la ingeniería de los prompts siendo los pedidos que nosotros le hacemos a la IA, lo digo porque no todos tenemos obligación de saberlo. Y ahora se está hablando de context engineering, que yo le tengo que explicar y dar contexto a la IA para que me conteste mejor. Que la culpa no es de la IA si contesta genérico, la culpa es del que pregunta mal. ¿No? Y mal, digo, es una disciplina más que tenemos que aprender. O sea, esto no nacemos sabiendo cómo promptear, ¿no? Y promptear ya como googlear, ¿no? Se volvió uno de los nuevos verbos a la orden del día. Yo soy parte del Club de la Guía, que es un grupo de WhatsApp de más de 1000 personas, está siempre al límite con lista de espera, toda Latinoamérica, y Rodrigo Rojo, uno de los cracks que tiene el grupo de Chile, dio un curso de esto. Me pareció mejor poner el esquema de él que otro que hice yo. Dice: un buen prompt mínimamente tiene que asignar un rol, dar contexto y pedir una tarea específica. Ejemplo: eres un experto en marketing de las empresas Acme, ¿sí? Las del Coyote y el Carrecamino, ¿se acuerdan? Empresa dedicada a la fabricación de productos mágicos y muy apetecidos por nuestro público, que está compuesto de gente joven, innovadora y que le gusta experimentar nuevos productos antes que nadie. Ahí ya le di persona y contexto. Le di un rol, le asigné un rol. Ahora le tengo que pedir una tarea. Quiero que me ayudes a diseñar una grilla de contenidos para Instagram para anunciar la nueva versión de nuestro producto Pintura Abretúneles. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando lo pintaban y después corrían y entraban y decían: ¡ah! ¿Cuántas veces habremos visto eso? ¿Sí? Entonces, la tarea, hasta ahí lo básico. Si no hacen algo así, la respuesta puede ser dudosa. ¿Sí? Ahora le agregamos algunos elementos opcionales que ayudan. Los contenidos deberán seguir una estructura de storytelling basada en el formato AIDA, similar a los ejemplos que te adjuntaré a continuación. Le puedo poner unos ejemplos. El tono. Usa un lenguaje claro y conciso, escribiendo en un tono cercano y alegre. Y ahí les pongo los ejemplos. Entonces, 6 elementos muy básicos, sin los cuales un prompt puede generar una respuesta genérica, no incorrecta. Respuestas incorrectas, pero genérico, me contesta y ¿qué hago con esto? No me contesto nada. ¿Okay? Entonces, el prompt, ahora, quiero decir, con ChatGPT 5 ya hay esquemas más complejos de prompteo. O sea, este es como la ultra base de lo que deberían meterle un prompt. Ya se está complejizando un poco más, porque cada modelo nos plantea nuevos desafíos a la hora de darnos una respuesta correcta. ¿Sí? Pero va por ahí. ¿Sí? También otro desafío, además de hablarle bien a las máquinas, es diseñar experiencias educativas. Y sé que Laura habló de esto, no me voy a desplazar, pero ¿cuánto más impacta en los alumnos hacer un trabajo grupal, una experiencia grupal, antes que estar sentados escuchando algo? Y sé que hablaron muchísimo de ciclos de atención, o sea, no me quiero repetir, pero resalto que es la base para generar situaciones parecidas a las que van a vivir en el mundo laboral. En el mundo laboral uno no está sentado esperando órdenes para cada cosa que hace. ¿Por qué lo haríamos así en el colegio, no? Entonces, esto de pruebas, de ejercicios, de dinamismo, tiene mucho valor. Tenemos que navegar la complejidad. Lamentablemente nos toca un contexto saturado de información donde lo que ustedes le dicen a los alumnos compiten con los WhatsApps que le están entrando, que seguramente son más interesantes que lo que estamos diciendo nosotros, de la habilidad que traen de discernir, analizar y sintetizar en la información. A mí me pasa
que mismo a nivel universitario me gusta dar trabajos grupales que tengan que desarrollar a lo largo del cuatrimestre, y les digo, tienen 3 consignas. Primero, investigar. Les doy un trabajo de algo que no conozcan y que tengan que ponerse a investigar. Después, analizar la información que investigaron, estructurarla, sintetizarla, ¿sí? Y después, comunicarla. Tienen 3 pasos: investigar, analizar, comunicar. Al final tienen que explicar y contar qué hicieron, las conclusiones de manera sintética, en una infografía, de hecho, o algo por el estilo. ¿Por qué hago esto? Porque creo que son 3 disciplinas que los van a acompañar en toda la vida. En el trabajo a mí me piden hacer casi siempre estas 3 cosas, no mucho más. Investigar algo, analizarlo, comunicarlo. Investigar, analizar, comunicar. Creo que no hago ninguna otra cosa en el trabajo que esto. Respondo mails y esas cosas, pero son parte de estos procesos macro de investigar, analizar, comunicar. ¿Por qué el colegio debiera ser distinto? ¿Por qué? ¿Por qué nos sentamos y tirarle el contenido por la cabeza y estudiar y leer y fijarte y aprender? ¿Por qué no intercalar, como decía Laura, más experiencias interactivas entre ellos y con la tecnología? ¿Estamos enseñando esta creatividad para desarrollar pensamiento crítico en las aulas? Yo creo que parcialmente sí, lo intentamos. Ser docente no es fácil hoy, y hay que decirlo también. Se habló de herramientas también para ahorrarle tiempo al docente. El docente está detonado. Yo lo veo en los docentes de los colegios de mis hijos, lo veo en docentes universitarios, o sea, trabajar en múltiples lugares, tener múltiples materias, no es fácil, pero implica un cambio del rol de docente. De ser policía, ¿sí? El policía de las notas, ¿sí? El dueño de ese numerito, a ser una guía, un faro. Mi profesor de inglés fue esto para mí. No me di cuenta en ese momento. Era malo, ¿sí? Era un profesor por muchos odiado, pero por todos respetado. Que a veces le decían algo y decían, qué buena idea, ponelo en mi caja de sugerencias. Y era el tacho de basura, ¿no? Polémico. Un profesor que cerraba la puerta con llave cuando era la hora de su materia, y si llegabas 1 minuto tarde tenías que ir y conseguir una excusa y decir por qué había llegado tarde. Es fuerte. Pero a mí me enseñó la puntualidad, me enseñó a preguntar las cosas correctas y me despertó la pasión por leer. No es poco. Hoy sería un profesor irrenunciable. Absolutamente. Inviable replicar muchas cosas de los 90 en los días de hoy. Absolutamente de acuerdo. Este docente del futuro es diseñador más que hacer delivery, que hacer un Rappi de contenido, ¿no? El delivery de contenido. Es guía, es una persona que diseña experiencias educativas, que genera pensamiento crítico, que facilita la autonomía de los estudiantes y es un modelador ético. Che, acá, esto véanlo ustedes, esto mejor... pueden usar tecnología para complementar, pero mínimamente tiene estos 4 roles, donde me está enseñando a crear entornos de aprendizaje activo, positivo, como decía Bilinki, ¿no? De querer aprender, no de querer zafar, de querer incorporar esto, de querer entenderlo. El pensamiento crítico lo voy a necesitar cuando salga al mundo real. Si no creamos chicos que saben responder a pautas y cuando salen al mundo real no pueden pensar por sus propios medios. Tiene que ver con la autonomía, con colaborar para resolver problemas. Los chicos trabajando solos no es una réplica del mundo real. Yo trabajo en grupo. Casi todo lo que hago es grupal, es en colaboración con otros. ¿Por qué voy a formarme de una forma distinta a esa?
¿no? Y el factor clave, creo que el ético, el que tiene que ver es cuándo uso qué, ser responsable y consciente de la tecnología, es parte del desarrollo de los valores, ¿no? Cajas de herramientas, ¿sí? Hay, y estas hablaron, podemos seguir hablando, cambian todo el tiempo, pero hay algunas particularmente que, o sea, ChatGPT hoy es, digamos, la IA conversacional más masiva del mundo. Perplexity, si algunos no lo conocen o no lo han probado, es más para hacer investigaciones muy más detalladas y es la primera IA generativa que se enfocó más que nada en las búsquedas online, ¿no? O sea, en vez de preguntarle a Google, le pregunto ahí y me desarrolla como Google un trabajo detallado, una respuesta más profunda. De hecho, ofrecieron comprar el navegador de Google Chrome hace poquito, si es que se da la chance. Google hoy está complementando su tecnología de aulas conectadas con la IA Gemini, ¿no? Que es su modelo de IA, que todos los modelos de IA funcionan más o menos iguales, ¿no? Es decir, acá no hay un salto de calidad cuántico entre uno y otro. Mismo los chinos, que no mencionamos acá, DeepSeek, ¿sí? Que fue un modelo chino revolucionario, tiene algo de esto. Lo interesante creo que de las IAs, que me pasa a mí, yo uso mucho GPT, y tiene memoria los modelos. Y de hecho, yo tengo la suscripción paga, me metí el otro día en las cosas que sabía sobre mí. Nada, no, ojalá no lo hubiera visto, ¿no? Se pueden borrar, ¿no? Decir, olvídate esto de mí, olvídate esto. No, ojalá funcionara con las personas eso, ¿no? Sí, no funciona. Lo probé. Entonces, digo, la memoria usa el contexto de conversaciones pasadas, ¿sí? Ahora vamos a probar una cosita rápida. Notebook LM, también de Google, si no lo usaron, se está empezando a usar mucho. En el último año tuvo un salto cuántico que lo que hace es le tiro archivos y crea una especie de podcast, por así decirlo, que otro tema es en la era del podcast esto, ¿no? Está en crecimiento exponencial los podcasts. Me crea un archivo de audio que yo puedo escuchar una clase o el contenido de una clase de manera interactiva cuando estoy viajando, cuando estoy donde sea. Interesante, ¿no? Porque dinamiza, es otra experiencia de aprendizaje distinta. ¿Sí? Vamos a... Iremos bien con el tiempo, ¿no? No, me dicen. No. No importa. No, sí, ya casi terminamos. Vamos a hacer un pequeño experimento en vivo a ver si ChatGPT nos acompaña. Hola. ¿Me podés ayudar a...? Bueno, estoy en el Congreso de Educación de AIEPA, donde estamos hablando de tecnología y educación. ¿Me podrías, por favor, ayudar a dejarle un mensaje a los asistentes sobre el uso de la IA generativa? Claro que sí, me encanta la idea. Podemos dejarles un mensajito que les llame la atención y nos explique un poquito. Por ejemplo, podríamos decir algo así como: hola a todos, bienvenidos. Hoy la inteligencia artificial generativa no es solo una herramienta, es un puente para transformar cómo enseñamos y aprendemos. Piensen en ella como un aliado creativo que puede personalizar la educación y abrir caminos nuevos. Algo así, inspirador y al punto. Si te gusta, lo ajustamos. Me gusta. ¿Y podrías, por favor, estamos en Mar del Plata, podrías ayudarme a dar un mensaje especial para la gente de Mar del Plata? Por supuesto, vamos a darle un toque especial para la gente de Mar del Plata. Podríamos decir algo como un saludo muy especial a todos los asistentes aquí en Mar del Plata. Esta ciudad tan hermosa que no solo es sinónimo de mar y de verano, sino también de innovación y de ganas de aprender. Así que desde aquí pensemos juntos en cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a llevar la educación al próximo nivel. Así vemos ese niño local y queda muy cercano. Muchísimas gracias. ¿Le querés hacer un saludo directamente a los asistentes? Claro que sí, ahí va. Hola a todos los asistentes acá en Mar del Plata, un gran saludo de mi parte. Me encanta que estén aquí explorando cómo la inteligencia artificial puede transformar la educación. Así que disfruten mucho del congreso
Increíble, increíble. Ahora entendemos lo de hackeó nuestro sistema operativo. Parecía que estaba hablando con alguien y este es el modo de voz de la aplicación de ChatGPT. Le juro que no estaba preparado. Yo sí le había ido preguntando algunas cosas sobre el Congreso, pero no le dije nada de Mar del Plata, no le dije absolutamente nada. Ahí fue, interpretó, buscó, dijo Mar del Plata, Mar del Plata, Mar del Plata, encontró y lo incorporó al mensaje en una cuestión de segundos que no nos dimos cuenta de la interacción. ¿Sí? Herramientas hay, les dejo algunas otras que particularmente no he probado, pero sí he visto y me las han presentado, que tienen que ver con mentores virtuales, con diseño de clases interactivas. Hay uno que me encantó, que obviamente es norteamericana, acá no está aún, que tiene que ver con la automatización de la corrección, lo que nos toma más tiempo como docentes, ¿no? Una forma automatizada, hay que ver. Vi cómo funcionaba y me pareció brillante, había que verlo. Y Otter AI, que es una de transcripción de reuniones y de clases que puede ayudar mucho a los estudiantes que tienen discapacidades auditivas, ¿no? Eso es muy, muy importante. Por eso no hablamos de la discapacidad, me parece un capítulo aparte, pero las tecnologías de IA pueden ayudar también a cerrar esa brecha, para que no sigamos agrandando la brecha que hay, ¿no? Y bueno, con un poquito de demora, pero venimos bien, vamos a ir cerrando, ¿sí? ¿Cómo cerramos después de haber abierto tantas puertas? Vamos a intentarlo. Entonces, ¿qué genera esto en todos los participantes del ecosistema que creo que acá están representados? Esta digitalidad hiperconectada, ¿qué nos genera? Creo que a todos algo de confusión y algo de incertidumbre. Mínimo, es ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada y esperamos que otro lo haga? No sé, esperamos que nos digan. No lo sé. En los docentes, particularmente, y lo digo por mí también, resistencia al cambio. Che, esto es la guía. No, prohibido. No se puede. ¿Sí? La primera reacción que es buenísima, ¿sí? Que es ante la duda no se puede. ¿Sí? Preservemos ese rol de fuente del saber y no, todo prohibido. ¿Sí? No es juicio de valor, no es crítica, es normal la reacción en un inicio, es de resistirme a algo cuyas implicancias desconozco. ¿Sí? Después, lo decía Patricio antes, las regulaciones, aunque no nos guste, siempre corren detrás de la pelota. A veces no las podemos esperar, no las podemos desafiar del todo, o sí, o que hay libertad, que no hay libertad, pero en todas las disciplinas y en las empresas de tecnología también se innova y después se intenta regular lo que se innovó. Es natural porque los marcos regulatorios vienen después que salga la innovación, no antes, ¿no? Por razones lógicas de prelación. Pero esto genera bueno, no puedo hacer nada porque la currícula, porque esto, porque un problema más. Y finalmente esto de el contexto laboral, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de empleados necesitan las empresas? No siempre está en sintonía con el sistema educativo. Digo, no siempre por ser generoso, ¿no? O sea, venimos creando, de vuelta, del empleado fabril obediente, pretendemos que ahora todos nuestros hijos salgan y creen el nuevo mercado libre. Está difícil, ¿no? Si no cambiamos nada en el sistema, en el medio, ¿cómo vamos a generar ese cambio en las personas? Entonces, hay nuevos riesgos también a tener en cuenta, y voy a ser muy breve con esto, pero es importante saberlo. Y hubo también papers que decían que el que usa la guía deja de pensar. El paper que se publicó al respecto no es estadísticamente representativa, la muestra que usaba de 50 personas, 3 grupos de 17 personas. La conclusión que sacaba fueron parciales pero interesantes, de ojo que cuando los chicos usan primero Google y después la guía generativa, dejan de activarse las neuronas porque todo lo hace otro. Tengamos cuidado con el uso excesivo de eso. Es una luz de alerta que hay que tener presente.
Los sesgos y dilemas éticos, ¿no? Y estos fueron mejorando mucho las herramientas, pero siguen teniendo sesgos porque, adivinen, se basan en contenidos existentes que tienen sesgos, porque son creados por nosotros. Entonces, las primeras IAs de imágenes eran sesgadas. Hoy uno lo intenta y ya esos sesgos se moderaron mucho, pero los mismos sesgos que podemos llegar a traer nosotros son los que reproduce la IA, aunque se esté trabajando mucho para moderarlos. Y tercero, y no menos importante en Argentina de hoy, la brecha de acceso. Si hay aulas que no tienen electricidad, si hay aulas que no tienen acceso a computadoras, al menos compartidas, no les vamos a pedir que incorporen IA generativa, ¿no? Entonces, hay una serie de brechas que hay que cubrir e igualar antes de implementar cualquier otro cambio. Pero no quiere decir que no podamos hacer todo a la vez. De hecho, estas tecnologías, el verbo en inglés que no existe en español es leapfrog, ¿no? Es pegar un salto, quizás con que el docente tenga un teléfono conectado que lo pueda compartir y prestar, ya pueden hacer mucho que no requieren que cada uno tenga una computadora en su escritorio. ¿Me explico? O sea, no, África, perdón por el ejemplo, pero creo que es muy relevante, algunas partes de África no desarrollaron nunca una red de telefonía fija. En ese de pobres, van a estar incomunicados siempre. No. Con los celulares, ahora hay puestos, como había acá telefonía pública, de alquiler de celulares. Ya. Entonces vos lo que haces es, nunca vas a tener la red de comunicación fija. No la necesitas, ahora tenés celulares. ¿Sí? Internet, el cable, no, ahora tenés Starlink y demás tecnología. O sea, la tecnología avanza tanto que le da oportunidad a los que se quedaron atrás para subirse al tren más adelante. Cada extensión también que nos agregamos, y GPT como una extensión de nuestro pensamiento, de nuestro lenguaje, es también una amputación de algo, decía Marshall McLuhan. Tengamos cuidado con esto, ¿no? Con no quitarle el pensamiento crítico al chico dándole una herramienta para que le dé las respuestas automáticas. No es la idea de la IA generativa, pero puede pasar. Entonces, abracemos la IA, ¿sí?, como necesidad, ¿sí?, y lideremos esta transformación. Seamos parte, ¿sí?, de esta transformación, seamos el human in the loop, el que tampoco tiene traducción, es el ser humano que participa del ciclo positivo generado por la IA. 3 cosas significa, y ya vamos cerrando, les prometo, para directivos y docentes, como un pequeño plan, ¿no?, así, muy alto nivel y tentativo, es nuestro deber ofrecer claridad sobre para qué se puede, si es que se puede usar y para qué se puede usar la IA. Y debe ser, ojalá, institucional. Se usa o no se usa por esto y para estas cosas y para estas otras no. Para todos nos tenemos que capacitar sobre las herramientas y el uso de las herramientas. Y esto es un problema porque cambian todo el tiempo, pero no por eso hay que aceptarlo. Y creo que en particular para docentes es la tarea más difícil, que es crear estos puentes para que los alumnos puedan integrar la IA a tareas específicas de estudio y cuando tengan que evaluar, puedan evaluar la comprensión real del tema. ¿Aceptamos o no el cheque en blanco que nos da la IA generativa? Es un cheque en blanco que genera tiempo, libera tiempo de tareas administrativas, de tareas aburridas, de tareas que se pueden automatizar. Aceptar este cheque es encender una fábrica de tiempo, ¿sí?, para que el cuerpo docente tenga más tiempo libre, para que los alumnos tengan una mejor formación y para que entre todos podamos formar una sociedad que sea más crítica y más participativa. La IA no nos exige saber más tecnología, nos exige ser más humanos que nunca. Ojalá que se vayan de este congreso en unas horas con muchas más preguntas que respuestas. Y que la próxima vez que venga ese viajero del tiempo no reconozca nuestras aulas. Muchas gracias. Brillante. Gracias, Pablo.